Hola, muy buenas a todos y todas a nuestro podcast La Escucha del Arte. Hoy estamos junto a Alexander Ñancupil, María Jesús Vargas y yo, Gloria Ducumún, que hablaremos del movimiento expresionista enfocándonos en el teatro, donde también analizaremos la obra Los Destructores de Máquina de Ernest Toller. Bueno, en cuanto a la biografía de este dramaturgo, Ernest Toller, fue un dramaturgo, poeta y político alemán, nacido el 1 de diciembre de 1893 en Prusia Occidental. Toller estudió en la Universidad de Grenoble y más tarde en la Universidad de Múnich. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como soldado en el Frente Occidental, y esta experiencia traumática obviamente influyó en su perspectiva política y su posterior activismo. Toller se destacó como dramaturgo expresionista con obras como La Transfiguración en 1919 y Hickman en 1923. Sus obras reflejan temas como la alineación, la lucha de clases y la desilusión de la posguerra. Toller también fue exiliado y encarcelado. Esto después del fracaso de la República Soviética de Baviera. Toller fue arrestado y condenado a prisión, y durante su tiempo en prisión escribió su obra Masa y Poder en 1921. Y luego, tras ser liberado, pasó un tiempo en el exilio en varios países europeos. Con la ascensión de los nazis al poder en Alemania, Toller emigró a los Estados Unidos en 1933 y en Estados Unidos continuó escribiendo y participando en actividades políticas antinazis. Toller fue un crítico vocal del régimen nazi y participó en campañas para concientizar, sobre la situación en Alemania. Escribió ensayos y discursos denunciando el nazismo y abogando por la resistencia. Esto debido a que Toller era judío, y creo que todos sabemos bien cómo fue la vivencia de los judíos frente al poder nazi, ¿no? Bueno, para seguir continuando con la biografía de Toller, Toller murió el 22 de mayo de 1939 en Nueva York. Se cree que se suicidó saltando desde una ventana de su apartamento, pero su vida y su trabajo siguen siendo recordados hoy en día como una parte importante de la cultura y la política alemana entre guerras. Bueno, para entender mejor la obra, creo que es súper importante entender el contexto histórico y político que se vivía en ese entonces. La obra fue escrita en el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania había sufrido una derrota en la guerra y estaba bajo una grave crisis económica y política, en donde la población alemana estaba descontenta y dividida, y surgieron movimientos políticos y sociales muy radicales. En ese momento, Alemania experimentó un clima de agitación política y social, en donde los trabajadores y soldados se organizaron en consejos y hubo intentos de establecer una república socialista como la República Soviética de Baviera en 1919, en donde Toller estaba activamente involucrado en todos estos eventos. Cabe recalcar que es muy importante decir de dónde sacamos la información. Esto fue sacado de traficantes.net/libros y en buscabiografías.com. Bueno, para entrar más en la obra que vamos a tratar, esta obra se llama Los Destructores de Máquinas, que fue escrita en 1922 por Ernest Toller. Esta obra está ambientada en una fábrica en donde los trabajadores están en huelga y deciden destruir las máquinas como acto de protesta. La obra presenta la lucha de los trabajadores contra la explotación y la alineación en un contexto industrial. La obra también aborda temas como la represión gubernamental, la violencia, el liderazgo obrero y la solidaridad entre los trabajadores. Los personajes principales son trabajadores de la fábrica y representan diferentes perspectivas dentro del movimiento. Una de las citas en la que se puede ver la diferencia de clases, lo poco que le importa al patrón la clase que se está muriendo de hambre en esta pirámide,
y la diferencia que hay entre los ricos y los pobres, la poca tolerancia y la poca escucha que tiene el señor Ure contra John Weasley. Esa es la cita que me refiero, que es del tercer acto, cuando John Weasley le va a hablar al señor Ure y le dice: vampiro, unos se mueren de hambre y a los otros le importa un bledo. ¿Existe aquí diferencia? A un niño le empalagan de puro harto los dulces más exquisitos y al otro le parece un manjar de dioses un mendrugo de pan. ¿Existe aquí diferencia? Sinvergüenza, si piensas que tu oro me ciega, te equivocas. Ure, va, ¿yo traidor? ¡Qué disparate! Cada uno va a lo suyo. ¿Yo traidor? No me asusta ese calificativo. Además, me sé de memoria a mis clásicos. Si fracaso, seré un traidor en toda extensión de la palabra. De esto no me cabe la menor duda. Otra de las citas en las que se puede ver la discusión y los dilemas que tienen los obreros a la hora de elegir si va a ser una marcha pacífica o una marcha violenta es un texto del acto 2 donde están Ned Ludd, Jimmy y John Weasley hablando sobre qué hacer con las máquinas y todo esto. Que dice Jimmy: luchad por la unión de todos los asalariados y venceréis y venceremos. La tierra os prestará su energía y el tirano, la máquina, se doblegará ante el espíritu de los hombres trabajadores. Será nuestra herramienta, será nuestro criado. Ned Ludd dice: será nuestra herramienta. Jimmy: la máquina será nuestra colaboradora, jamás nuestra enemiga. Vuestros hijos redimidos de la miseria crecerán jugando en prados y bosques, aprendiendo a ser hombres de escuelas alegres. La pobreza os está estrangulando, apenas si podéis ya respirar. Redimíos, luchad, cortad por lo sano, no dejéis que la gangrena invada lo que aún hay de puro en vosotros. Uníos, formad el único frente del proletariado. John Weasley dice: palabras huecas, palabras huecas. ¿Uniros los trabajadores? ¡Ja, ja, ja! Estamos excluidos del parlamento. No tenemos derecho a votar. Solo el rico goza de tal privilegio. John Weasley dice: hay algo más interesante que el derecho a voto, la posesión de la tierra que ahora está separada por unos parásitos. Ellos nos gobiernan y nos cierran las puertas de la alta cámara. Promueven guerras a fin de aumentar sus ingresos. A estos pillajes los califican de guerras patrióticas. Pero decidme, ¿quién vierte su sangre por la patria? Y acerca de lo que hemos visto en clase relacionado con el expresionismo, se puede analizar de la obra aspectos como la mirada clara que se tiene en la obra sin llevarlo a un partido político como tal, sino que simplemente expresa una nueva mirada en donde se da la batalla hasta el final, y el tema revolucionario siempre está presente, en donde dentro de todo esto también hay mucho pesimismo, como se muestra en la siguiente cita de la obra en el acto 5. John Weasley, 2. Jimmy aconseja paciencia. Paciencia, palabra de traidor. Los que se venden nunca pueden rehabilitarse. Por eso nos dice paciencia. Quiere ganar tiempo y nos cuenta historias, farsas. Que si el Parlamento, que si el Estado, luchemos contra nuestro enemigo más próximo, contra la máquina. ¿O preferís seguir siendo sus esclavos? Y así cada uno de los personajes expresa libremente su pensamiento en cuanto a la trama que propone la obra. También nos hace sentido de todo esto que hemos estado hablando la siguiente frase del libro Manifiesto Expresionista, que dice así: irradia los nuevos valores del arte sobre toda la producción artística moderna de Alemania, inmune a influjos contemporáneos, cubismo, futurismo, etc. Lucha por una civilización humana que constituya el auténtico fundamento del arte. También tendríamos la siguiente cita: somos partidarios de una actividad ciudadana en su forma y expresión y apoyamos este modo de sentir con todos los medios a nuestro alcance. Queremos una libertad de expresión ilimitada y la adoptación de una postura pública al respecto. Bueno, como grupo creemos que esta obra tiene mucha importancia y relevancia a día de hoy, ya que si miramos hacia el pasado,
Como sociedad tenemos los mismos problemas, los mismos conflictos, por más que se haya dicho que se ha avanzado como sociedad y hemos evolucionado y que hemos aprendido como de los errores de la historia, en esta obra se muestra que no es así. Por más que esta obra haya sido escrita hace casi 100 años, a día de hoy sigue teniendo mucha relevancia, ya que los trabajadores unidos se demuestra que tienen el poder para rebelarse en contra del poder de los pocos que gobiernan, ¿no? Y es muy importante recalcar eso porque creo que es muy importante el poder aprender para seguir evolucionando como se quiere como sociedad. Y esta obra lo demuestra el poder que tienen los trabajadores y que también demuestra el miedo también de muchos trabajadores como al poder perder el trabajo y el que tenemos que bajar el moño al momento de decisiones quizás o de nuestro jefe, ¿no? Pero claro, es súper importante el recalcar este punto que sí se puede combatir este poder juntos como trabajadores, ¿no? Claro, son temas que siguen muy presentes hoy en día. Y bueno, para ir finalizando ya, se puede decir que se siguen haciendo obras con elementos del movimiento expresionista, como la obra Amada Muerte, que es de un colectivo que egresó hace poco de la Universidad Católica, que incluso su compañía se llama así, Amada Muerte, que es una obra en donde podemos ver una expresividad llamativa en cuanto a su maquillaje, marcando gestos del rostro, también siendo llamativos en su corporalidad y mostrándonos una mirada nueva a lo que es la muerte, una mirada clara y en donde la protagonista lleva una lucha constante. Pero a la misma vez la obra en sí es muy pesimista, la cual es una obra muy interesante de ver. Su Instagram se llama igual que la obra Amada Muerte y ahí estarán avisando cuándo estarán presentando nuevamente. Y así finalizamos por hoy. Muchas gracias.